María Amparo Lejárraga García nació el 28 de diciembre de 1874 en San Millán de la Colloja, La Rioja, un lugar pequeño pero impregnado de historia cultural. Hija de una familia acomodada, recibió una educación que le permitió desarrollar su amor por la literatura, algo poco común para las mujeres de la época. Desde joven, María mostró una gran sensibilidad artística y una habilidad natural para las letras, pero también fue consciente de las limitaciones que su género le imponía. En 1900 conoció a Gregorio Martínez Sierra, un dramaturgo en ascenso, con quien se casó ese mismo año. Gregorio era un hombre carismático, ambicioso y al parecer consciente del talento tan extraordinario de María. Desde el inicio de su matrimonio, María decidió dedicar su vida al desarrollo de la carrera artística de su esposo. Una decisión que para ella, como muchas mujeres de su tiempo, implicó renunciar a una autoría visible. María comenzó escribiendo pequeños textos y colaboraciones literarias para Gregorio, pero rápidamente pasó a ser la autora casi exclusiva de sus obras. Este arreglo, aunque implícito, no estaba exento de contradicciones. Gregorio aceptaba esta colaboración porque reconocía el talento de su mujer, pero también se beneficiaba de las limitaciones sociales que impedían a las mujeres ocupar un lugar público en un mundo literario. La relación entre ellos fue compleja. Por un lado, María sentía que su trabajo era valorado por Gregorio. Por otro, su invisibilización como autora le causaba dolor. Ella escribía con dedicación, sabiendo que su nombre nunca aparecería en los créditos, y veía cómo él recibía los aplausos, los elogios y el prestigio. Obras como Canción de cuna de 1911, que se convirtió en un clásico de la dramaturgia española, y libretos para zarzuelas como El amor brujo de Manuel de Falla, llevaban exclusivamente el nombre de Gregorio. En más de una ocasión, María se encontraba entre el público, viendo cómo la gente aplaudía con fervor una obra que ella había escrito, mientras su esposo recogía los laureles en el escenario. Aunque orgullosa del éxito, había momentos en que no podía evitar sentirse como una sombra de su propia obra. Gregorio mantuvo relaciones extramaritales durante su matrimonio, incluyendo un romance prolongado con Catalina Bárcena, una actriz que participaba en las producciones de sus obras y con la que mantuvo relación durante casi 15 años. María soportó estas infidelidades, porque si rompía el matrimonio, ella tendría que dejar de escribir. ¿Hasta qué punto ella aceptaba este pacto de su invisibilidad sin resentimiento? El problema llegó cuando Gregorio y Catalina tienen una hija. Cuando fallece Gregorio, la hija se quedó con todos los derechos de las obras que firmaba él, pero escribía ella. Cuando esto pasó, María ya estaba exiliada en el extranjero y de repente se vio sin nada, fuera de su país y con una mano delante y otra detrás. Más allá de su trabajo literario, María fue una mujer profundamente comprometida con los derechos de las mujeres. En un contexto en el que las mujeres apenas tenían acceso a la educación superior y estaban limitadas a roles domésticos, ella se unió a la lucha por el sufragio femenino y la igualdad de derechos. Fue miembro activo de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, un grupo que buscaba empoderar a las mujeres y promover su participación en la vida pública. María veía la educación como la llave para la emancipación de las mujeres y trabajó para abrir espacios donde pudieran aprender y participar en el ámbito cultural y laboral. Entre los intelectuales, feministas y progresistas de su tiempo, su trabajo en la Asociación Nacional de las Mujeres Españolas y su defensa del sufragio femenino ayudaron a posicionarla como una voz importante en el movimiento feminista español. A largo plazo, su activismo se convirtió en un ejemplo para generaciones futuras.
es recordada como una de las primeras feministas españolas que luchó por la emancipación de las mujeres en un contexto hostil. Pero, lógicamente, también esto tuvo sus repercusiones negativas. Ser una mujer que defendía la igualdad y desafiaba las normas tradicionales la hizo blanco de muchas críticas. Fue vista como una figura disruptiva en un país profundamente patriarcal, lo que afectó su reputación en algunos círculos conservadores. Además, su vínculo con la República y su lucha por los derechos de las mujeres la colocaron en el punto de mira durante la Guerra Civil. Estas actividades fueron uno de los factores que la obligaron a exiliarse, ya que el régimen franquista no toleraba voces disidentes ni feministas. A pesar de su activismo, su contribución fue sistemáticamente silenciada durante el franquismo y su obra literaria permaneció bajo el nombre de su esposo durante décadas, lo que retrasó su reconocimiento público. El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 fue un punto de inflexión en la vida de María. Firme defensora de la República, se vio obligada a exiliarse para evitar represalias del régimen franquista. En el exilio, María vivió primero en Francia y más tarde en América Latina, México y Argentina. El exilio fue una experiencia profundamente dolorosa para María. No solo perdió su hogar y su conexión con España, sino que también enfrentó la incertidumbre y la soledad del desarraigo. De todas formas, María volvió a escribir y se centró en su género favorito, que eran los cuentos. Fue entonces, alrededor de los años 50, cuando María escribe el cuento Merlín y Viviana. Merlín y Viviana es un cuento que trata de un perro bobalicón y una gata elegante y arrogante que terminan enamorados. ¿Os va sonando esta historia, verdad? Bueno, pues en 1951, la editora de María le propone mover un poquito este cuento, a ver qué pueden hacer con él. Y a María no se le ocurre otra cosa que mandarle el manuscrito a la productora de Walt Disney. 2 meses después, Lejárraga recibe su manuscrito con una nota añadida que decía que la productora solo admitía obras por encargo. Sin embargo, 4 años después, en 1955, Walt Disney estrena la película La Dama y el Vagabundo, que va de un perro bonachón y una perra, en este caso elegante y arrogante, y que terminan enamorados. O sea, la misma idea de Lejárraga, hecha película, pero volviendo a no darle ni un duro por este plagio. Y claro, os preguntaréis, ¿cómo puede ser que una mujer como María Lejárraga, que fue una luchadora, una feminista, una escritora súper inteligente, con un montón de contactos de todos los intelectuales, con los que se había codeado durante toda esta época, ¿por qué no decía que las obras eran suyas? ¿Por qué nunca dijo nada? Bueno, pues es que sí lo hizo. Lo hizo en 1953, concretamente cuando escribe sus memorias Gregorio y yo. Relata que sí, que en realidad era ella la que escribía las obras. ¿Qué resultado tuvo esto de decir que las obras eran suyas? Pues os lo podéis imaginar. Fue tachada de mentirosa, fue insultada, fue tratada como si estuviera loca, etcétera, etcétera, etcétera. María nunca tiró toda la correspondencia que tuvo con Gregorio, y son esas cartas las que demuestran que realmente sí que era ella la autora de todas las obras. Son también las que demuestran que este Gregorio lo único que hacía era poner su nombre. Pero hasta 2018, que se dice pronto, en 2018, que es tardísimo, es en este año cuando por fin se publicó un libro. Este libro fue El viaje de una gota de agua, donde estaba contenido el cuento de Merlín y Viviana, el que le robó Disney, con su nombre y no con sus apellidos de casada, o sea, María de la O. Lejárraga. Hoy sus obras son estudiadas y leídas bajo su nombre real, y se la reconoce como una de las escritoras más importantes de la literatura española del siglo XX. Su legado sigue siendo un recordatorio de cómo el talento de las mujeres ha sido silenciado
y cómo a pesar de ello logra abrirse paso en la historia. Escribir me salva de ser silenciada, aunque nunca firmé mi obra, escribió en alguna ocasión. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te ha inspirado, te animamos a que te suscribas, actives la campanita para recibir las notificaciones cuando hay un nuevo contenido. Y si quieres puedes compartirlo con otras personas